Crónico. En el programa de hoy. Pues muy bien, vamos a ello que está algo largo. Figuras retóricas, muy bien. Pues aquí están, digo, aquí son las figuras un tanto cuanto geométricas, pero la idea es, pues básicamente, figuras retóricas. Estas se utilizan para darle un sentido diferente a las palabras, generalmente dentro de la poesía, dentro de la gran diversidad del género lírico, pero también se pueden usar en textos narrativos, ¿no? De prosa. Bien, vamos a empezar con todas estas grandes divisiones de las figuras retóricas. Tenemos las fonéticas, que como pueden ver se refieren a por cómo se escuchan, esa es su clasificación. Tenemos aliteración. Aliteración se refiere a la repetición del mismo sonido. Ejemplo, el ruido con que rueda la ronca tempestad. Y como pueden ver, el sonido que se repite es la R. En este ejemplo de zorrilla, eso es aliteración. Nada más. Piensen un poco algunos ejemplos pues más cercanos, por ejemplo, hablando de ejemplos, valga la redundancia y la pobreza léxica. Trabalenguas, esos son ejemplos frecuentes, tres tristes tigres, tragaban trigo en un trigal, eso tiene aliteración. Tenemos de igual forma paranomasia, que se refiere a parónimos, que son palabras que se parecen, de ahí el parónimo o el párano de paranomasia, pero que son distintas. Por ejemplo, es un notorio notario de Francisco Umbral. Notorio notario se parece, pero no tiene nada que ver. Bien, de aquí vamos a onomatopeya, y como pueden ver con los sonidos de atrás, de, según yo, es Batman de los años 60, la serie de televisión, pueden ver que se refiere a una imitación de sonidos reales que sí existen. El ejemplo más literario es Uco, 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 Abejaruco de García Lorca, nuestro gran García Lorca. De ahí tenemos otro ejemplo que es eco, que se refiere a la repetición de palabras, por ejemplo, crótalo, 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 escarabajo sonoro, de Antonio Machado, y tenemos de fondo una persona que está haciendo, buscando un eco en este gran paisaje. Ese es eco, y como pueden ver claramente todos estos son ejemplos de figuras retóricas fonéticas. De ahí vamos a figuras retóricas sintácticas, que tienen un poquito más que ver con el orden, como ya vimos previamente en el análisis o identificación de partes sintácticas de la oración. Ejemplo, anadiplosis se refiere a repetir la última palabra de un verso y comenzar otro verso con esa misma palabra. Ejemplo, la plaza tiene una torre, acaba en torre y empieza. La torre tiene un balcón, acaba en balcón y empieza. El balcón tiene una dama y el otro empieza con la dama tiene una flor. De ejemplo de Antonio Machado. Como pueden ver, este se usa mucho en canciones, sobre todo infantiles, ¿no? Para repasar vocabulario. Pero esto es, valga redundancia, este es un ejemplo de anadiplosis. De ahí vamos a epanadiplosis. Y les puse esta empanada de fondo para que se acuerden. Epanadiplosis, que suena como empanada y no es gratuito el ejemplo. Tiene que ver con empanada porque el verso está, pues básicamente, voy a decir una cosa que no es cierta, pero bueno, para que quede claro, está empanizado, está, ¿cómo llamarle? Está entre dos panes, por así decirlo. Eh, en este caso, las palabras se empanizan al verso. Ejemplo, verde que te quiero verde. Empieza con la palabra verde y termina con la palabra verde. Eso es epanadiplosis. Acuérdense de la empanada. Epanadiplosis. También de nuestro gran Lorca. Tenemos derivación. Aquí puse una familia de estos animalitos tan simpáticos, porque pues tenemos una palabra y palabras que se derivan de esa misma palabra, como en esta familia de animalitos. Ejemplo, mientras vence el vencido, venciendo está el vencedor, del arcipreste de Ita Juan Ruiz de Alarcón. En este caso tenemos palabras derivadas de vencer.
tanto el verbo como el artículo, bueno, perdón, artículo como el adjetivo y gerundios y demás, ¿no? Sustantivos. Todas estas son palabras de la misma familia léxica, se refiere a de la misma palabra, del mismo vocablo, por así decirlo, lo veremos después. Calambur, calambur es el nombre de este juego de palabras que se hace cuando hay dos palabras o más que suenan igual. Por ejemplo, condados, que son dos palabras separadas, se juntan para hacer la palabra condados. Entonces se crea el juego de palabras. Condados hacen condados. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Este es un ejemplo de Quevedo. Tenemos también elipsis. Elipsis es omitir un ejemplo, perdón, un elemento para que se destaque la idea, porque a veces las cosas destacan más cuando no están. De hecho, en el ejemplo visual del fondo viene la palabra omission porque precisamente se está omitiendo la i, ¿no? Como ejemplo de esto mismo. Y ya en verso tenemos por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé qué te diera por un beso. Esto aquí se está claramente, esto está ejemplificando un ejemplo de elipsis a partir de que se está omitiendo por una mirada, yo te daría un mundo, por una sonrisa, yo te daría un cielo. Y ven cómo, a pesar de que se está omitiendo, queda súper claro que aquí va yo te daría. Y este es de Gustavo Adolfo Becker. Tenemos pleonasmo, que significa pues añadir palabras innecesarias. El ejemplo más allá de este, bueno, voy a empezar con este, pero es mucho más fácil. Plorando de los ojos, es decir, que está llorando de los ojos, pero eso está muy claro. Si no lloramos de los ojos, pues ¿de dónde lloramos entonces? Tanto bien el dolor de sus bocas y así, ¿no? Es un ejemplo del miocid. Y bueno, un ejemplo más fácil o un poco más actual, pues salir afuera, entrar adentro, subir arriba, bajar abajo. Todos estos son ejemplos de pleonasmos. Bien, retruécano es cuando invertimos el orden de un verso para cambiarle el sentido al verso. En este ejemplo dice, en este país no se lee porque no se escribe o no se escribe porque no se lee. Ven cómo está diciendo lo mismo y después lo invierte y eso provoca una reflexión. En este caso el ejemplo es de Mariano José de Larra. Esto es retruécano. De ahí vamos a síndeton. Vamos a ver que síndeton se refiere o tiene algo que ver con conjunción o nexo. Y en este caso, asíndeton es que no tiene nexos. Un verso, aquí en este ejemplo de García Lorca otra vez, dice, duerme, vuela, reposa, también se muere el mar. En este ejemplo, lo que falta es duerme, vuela y reposa, pero lo omite para precisamente enfatizar lo que se está diciendo. Y tenemos por otra parte el polisíndeton, que es si ya quedamos que síndeton es un nexo, poli, que significa muchos, es muchos, significa muchos nexos. Polisíndeton se refiere a repetir nexos, pues para ser más solemne entre otras cosas. Y dice, y sueña, y ama, y vibra, y es hija del sol, de Rubén Darío. Lo hace mucho más solemne. Otro ejemplo es anáfora. La anáfora es la repetición consecutiva de una palabra al principio de cada verso, también cada verso de manera consecutiva. Ejemplo, verde nativo, ese es un verso. Verde de hierba que sueña, ese es otro verso. Verde sencillo, ese es otro verso. Verde de conciencia humana, otro verso. Como podemos ver, cada verso empieza con verde, lo cual lo convierte en una anáfora. Este ejemplo es de Miguel de Unamuno. Vamos por otra parte a epífora. Si en anáfora empezaba cada verso con la misma palabra, en epífora pues lo mismo, pero al revés. Cada verso termina con la misma palabra. Aquí en este caso, o palabras, en este caso son varias palabras que dice, no digáis que la muerte huele a nada, que la ausencia de amor huele a nada, que la ausencia del aire, de la sombra huelen a nada. En este caso de Vicente Alexandre, podemos ver cómo cada verso termina en huele a nada. Eso es la epífora. Nada o el conjunto de palabras huele a nada. De ahí vamos con enumeración. Enumeración es
Pues tal cual una lista de elementos de cosas. En este ejemplo tenemos el puerto, el saco, el fruto, en mar, en guerra, en campo, al marinero y al soldado y al labrador anima y quita el sueño, de Lope de Vega. Y tal cual es una enumeración o lista de cosas. Hiperbatón, y no es casual ni gratuito que haya puesto a Yoda de fondo, porque el hiperbatón es cambiar el orden gramatical, y si bien Yoda está más o menos imitando la estructura gramatical o sintáctica del latín, que eso es lo que está haciendo, acabando cada oración con un verbo, que eso es la estructura sintáctica del latín, me refiero a que está tal cual el hiperbatón, pues cambiando el orden gramatical regular o normal tradicional de las palabras. Ejemplo, del siempre en la montaña opuesto pino, al enemigo noto, piadoso miembro roto, breve tabla del fin no fue pequeño, que es un ejemplo de Góngora. Aquí pueden ver cómo está pues un poquito revuelto el orden el orden sintáctico gramatical usual, y por eso es que suena un poquito confuso. Eso es hiperbatón. Versión corta, hablar como Yoda. Tenemos, bueno, este ejemplo no salió. Tenemos reduplicación, que significa repetir una o varias palabras. Por ejemplo, huye, luna, 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 del Lorca. Y bueno, puse de fondo la luna. En este ejemplo de reduplicación, se parece mucho a eco. La distinción entre eco y reduplicación es que reduplicación está haciéndolo por estructura sintáctica, es decir, por el orden de la oración, mientras que eco lo hace con un afán fonético. Si bien ambas repiten palabras, eco lo hace por cómo suena y reduplicación lo hace por cómo se ve en el orden. Versión corta de la diferencia. De ahí tenemos concatenación, que es la duplicación de términos encadenados. Cuando vuelvas, vuelve llena de regalos, regalos para todos, todos te esperamos impacientes. Es un anónimo. Pero aquí el punto es que quiero que vean cómo termina el verso en vuelvas y comienza con vuelve. Termina este verso en regalos y comienza con regalos. Es como una anáfora, pero consecutiva. Eso es lo que hace una anadiplosis consecutiva. Eso es lo que hace la concatenación. De ahí nos vamos con epíteto. Es el uso del adjetivo redundante que intensifica. Versión corta, esto es como lo que ocurre en inglés. En inglés decimos, por ejemplo, no sé, yellow block, ¿no? Más o menos. Entonces, la idea es que primero está el adjetivo y luego está el sustantivo. Eso es básicamente la estructura de un epíteto, en donde primero está el adjetivo y luego está el sustantivo. En este caso tenemos verde hierba, primero adjetivo, luego sustantivo, fresco viento, primero adjetivo, luego sustantivo, blanco lirio, primero adjetivo, luego sustantivo, colorada rosa, primero adjetivo, luego sustantivo, dulce primavera, primero adjetivo, luego sustantivo. Este ejemplo es de Garcilaso de la Vega. Es una figura retórica muy sencilla, muy poco complicada, pero simplemente por decir, si no, inténtenlo, si no me creen. Primero el adjetivo y luego el sustantivo lo hace sonar un poquito más poético, un poquito más lírico. De ahí nos vamos a tropos, que es otro tipo de clasificación. En este caso se refiere a semánticas, a lo que significa la figura retórica como tal. Vamos con metáfora, que esa es una muy popular. La metáfora es una comparación sin utilizar el cómo. Por ejemplo, voy a hacerlo primero normal y luego explico cómo será con el cómo. Es tu boca de rubíes purpúrea granada abierta. Eso es similar a que si dijéramos tu boca de rubíes, o es tu boca como rubíes, tus dientes como si fueran rubíes, purpúrea como si fuera una purpúrea granada abierta. Está haciendo dos comparaciones aquí Becker, pero las está dejando implícitas, sin decir, en vez de decir tus dientes son como rubíes, ahí es donde está el como, perdón que le puse acento aquí, no va con acento, es sin acento. En vez de que diga tus dientes son como rubíes, dice tu boca de rubíes, que ya está haciendo ahí la metáfora. De ahí me voy con símil.
Puse esta foto de los bebés porque típico que creen que te pareces al abuelo, a la abuela, al tío, a la tía, a los papás, inclusive, no, no sería raro. Entonces, por eso es la comparación. Y aquí sí es como, con tal cual usando la palabra, con 5 dientes como 5 jazmines, tal cual con el como. Eso es un símil. Hay más versiones de símiles o comparaciones, pero la versión corta es con el como. Este ejemplo es de Miguel Hernández. Tenemos también hipérbole. La hipérbole versión corta es una exageración. En este ejemplo tenemos érase un hombre a una nariz pegado. Este ejemplo pues precisamente atrás está la imagen de Pinocho porque está exagerando que tiene una nariz tan grande que más bien parece que el hombre está pegado a la nariz que al revés de que el hombre tenga una nariz. ¿Sí me explico? Esa es la idea. Es como en México decimos y quieres un taco con tu salsa cuando le ponen mucha salsa a los tacos. Versión corta. De ahí vamos a sinestesia. El sabor está en los oídos del que contempla. Si se dan cuenta, la sinestesia lo que hace es comparar entre dos sentidos. Se refiere a el gusto, el tacto, el oído, el olfato, etcétera, los 5 sentidos, y cómo se yuxtaponen, se contraponen, se comparan, sí, tal cual uno contra otro. En este caso tenemos el sabor, que es del gusto, con los oídos, que es de escuchar o del oído. Como pueden ver, no tiene nada que ver un sentido con el otro, pero eso es lo que genera como tal la sinestesia. Tal cual está también además en este claro ejemplo de la calle. De ahí nos vamos a alegoría. La alegoría es una metáfora expresada en una serie continua de imágenes, es decir, son varias imágenes, varios versos que nos crean una imagen y el conjunto de estas imágenes que nos, y valga la redundancia, nos imaginamos, son los que crean la alegoría. Tenemos, por ejemplo, pobre barquilla mía, entre peñascos rota, esta es una imagen, pobre barquilla mía. Sin velas desvelada, que además ahí también tiene un juego de palabras y que además también es una derivación. Ahí, por cierto, no porque un verso o un poema o una estrofa tenga una clara figura retórica, no quiere decir que no tenga las demás, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver, tiene alegoría, pero también tiene derivación. Y entre las olas sola se refiere a que, y de aquí también tiene, por ejemplo, aliteración, porque tiene repetición del sonido, olas sola, e inclusive parecería que también tiene un poco de calambur, ¿no? Pero bueno, eso es a lo que me refiero. Un verso, un poema puede tener a su vez varias figuras retóricas. Y bueno, todo esto habla de una alegoría de, pues básicamente, una mujer dolida, sufriendo. Eso es lo que nos comparte Lope de Vega. De ahí vamos a perífrasis. Perífrasis es usar varias palabras en vez de decirlo directamente. Aquí, por ejemplo, ha consumado el crepúsculo su holocausto de escarlata de Juan Ramón Jiménez, se refiere básicamente a está atardeciendo. Pero esa es la versión corta de la perífrasis que busca darle un poco más de vueltas a algo que es muy claro de decir o muy corto de decir. De ahí vamos a metonimia. Metonimia es cambio del nombre por la parte o por el nombre de una parte. Ejemplo, este domingo tocan a Bach y a Händel. Tocan a Bach y a Händel, no se refiere a que vayan a tocar tal cual a Bach. Yo estoy tocando a Bach, aquí está Bach frente a mí, yo lo estoy tocando. No se refiere a eso. Se refiere a tocar una pieza musical de Bach. Entonces, Bach representa a toda la música de Bach. Eso es lo que está haciendo la metonimia. No sé si queda un poquito claro. De ahí me voy a sinécdoque. Sinécdoque es nombrar a un objeto con el nombre de otro. Un poquito parecido a metonimia. Pero por ejemplo, aquí hay que ganar el pan de cada día. Este es anónimo. Hay que ganar el pan se está refiriendo a, pues hay que trabajar. Eso es a lo que se refiere. Pero en este caso, ganar el pan es una versión un poco más sinécdoque, con sinécdoque, de hay que ganar dinero para comprar el pan. Eso es a lo que se refiere lo que cambiar un objeto con el nombre de otro, pero con el cual evidentemente guarda una relación. Como en este caso hay que ganar el pan.
Tenemos prosopopeya, personificación. La prosopopeya, que es el nombre más común, es cuando le estamos dando cualidades o características humanas a un animal o cosa. En este ejemplo tenemos: las estrellas nos miraban, las estrellas no miran, no son personas. Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. La ciudad no es una persona, la ciudad no sonríe. Pero bueno, ahí es donde está la prosopopeya o personificación. En este caso es un anónimo. De ahí me voy a la apóstrofe. La apóstrofe es cuando en una canción o en un poema se están dirigiendo a una persona directamente. Ejemplo: olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre sábanas de espuma, llevadme con vosotras. Llevadme con vosotras es la apóstrofe. Becker, a grandes rasgos, no exactamente, pero sí, se está dirigiendo a las olas para que se lo lleven. Esa es la apóstrofe. Tenemos ya casi por último la última categoría, que son las figuras retóricas lógicas. Tenemos para empezar antítesis. Antítesis es cuando se yuxtapone, se contrapone, se compara en oposición estos conceptos contrarios. Ejemplo: con mayor frío vos, yo con mayor fuego. Es decir, es una idea, o un verso o una idea que se está contraponiendo a otra idea o a otro verso. Aquí puse de ejemplo pues un pie que está ahí y un pie que no está ahí, pero que está ahí a partir de la huella que dejó. Esa es una especie de antítesis visual. Tenemos oxímoron, que se parece un poquito, pero si la antítesis eran dos ideas que se están contraponiendo, el oxímoron son dos palabras, tal cual, dos palabras que se están juxtaponiendo. Ejemplo: es hielo abrasador, es decir, es un hielo que está quemando, y lo complementa Quevedo con es fuego helado, ¿no? Es fuego, que es caliente, y en este caso le pone un adjetivo que dice que es frío. Ahí tenemos dos ejemplos de oxímoron: hielo abrasador y fuego helado. De aquí vamos a paradoja. Paradoja es la unión de dos ideas que son opuestas y además son irreconciliables, es decir, no tienen nada que ver una con la otra. Aquí, por ejemplo, de Santa Teresa: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Es decir, está exagerando, es un poco también hiperbólica Santa Teresa, pero se está refiriendo a que se muere de ganas por morirse para poder vivir una alta vida, curiosamente, después de la vida, ya después de la muerte, básicamente. Es por eso ahí está lo paradójico de lo que dice Santa Teresa, y esta imagen de fondo con los legos, que también es una paradoja tipo Escher. Vamos con el litote. El litote es una atenuación que se produce negando lo contrario de lo que se quiere afirmar. Se parece un poco al sarcasmo, si lo quieren ver ahí. Dice: de un ojo tuerta y del otro pues no muy sana, ¿no? Es lo que está refiriendo para decir que pues está igual tuerta o no está tan bien del otro ojo. No muy sana es el litote que está usando Cervantes para hablar de los dos ojos de esta persona. Versión corta, y por eso la imagen de fondo. Ironía es decir lo contrario de lo que se piensa, pero de tal forma que el lector reconozca pues cuál es el punto de lo que está diciendo. Es decir, que no sea un secreto, sino que sea muy claro que estamos diciendo lo contrario, aunque no lo estamos diciendo tal cual. Ejemplo: ¿qué plato es este? Este plato es alacranes y víboras. Gentil plato, es decir, uy, qué rico, qué buen plato, dice Tirso de Molina. Y bueno, otro ejemplo visual está en esta tienda que está aquí atrás, que dice CD Shop, cuando claramente está vendiendo viniles, ¿no? Entonces el CD y el vinil no es lo mismo, pero hacen de cuenta en este ejemplo que sí. Por eso es irónico. Y casi por último, interrogación. Es muy claro y muy obvio. Se refiere a preguntar, pero no para obtener respuesta. Es una pregunta retórica. ¿Serás, amor, un largo adiós que no se acaba? Pero bueno, claramente no está pensando que la persona a la cual está hablando, Pedro Salinas, le conteste. Es una pregunta retórica. Y ya por último tenemos la paralipsis. La paralipsis es cuando estamos afirmando que no se va a mencionar algo cuando en realidad se está mencionando, ¿no? Es muy sencillo. No diré que ha sido de lo peor que he visto, pero claro, al decirlo,
Al decir que no lo vas a decir, lo estás diciendo. Eso es una paralipsis. Y bueno, hemos por fin terminado. Por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video o en clase. Somos felices.